Hola, bienvenido, bienvenida al segundo episodio de este podcast en el nombre de Jesús. El día de hoy tengo un tema que creo es lo que más causa shock para alguien en un despertar de conciencia o en una búsqueda de la verdad, el toparse con que personas crean que Dios es persona, que Dios no es solo una fuerza abstracta en el fondo del universo, que Dios no es solo el universo mismo. Eso en lo particular, en lo personal, para mí fue el shock más grande cuando empecé a tener mi propio encuentro con Jesucristo. Pero aquí quiero compartirles algunas revelaciones o incluso solo reflexiones sobre esta idea de que Dios es persona. Y empiezo por hacer la distinción de que esto no es un juicio a aquellos que se le refieren a Dios como el universo o que dicen cosas como le estoy pidiendo al universo o le agradezco al universo. No es un juicio para nada porque en realidad lo entiendo. En mi camino personal yo también viví una época donde me le refería así a esa fuerza superior que no sabía cómo llamarle todavía. Y creo que viene de un anhelo genuino de terminar esa separación entre nosotros y Dios. Mínimo para mí así fue. Empecé a llamarle más bien universo porque en mi infancia se me educó para pensar que Dios estaba separado en algún otro lugar, mucho más santo que esta tierra de materia. Entonces ocasionó en mi psique esta percepción de separación de Dios, como un Dios alejado. Y conforme fui creciendo y ya en una etapa como adulta, buscando la verdad de la vida, del universo, empecé a llamarle universo en un intento de establecer la verdad de que lo divino no está separado de nuestro cuerpo físico, de nuestra materia. Y creo que eso es muy acertado. Quería establecer de alguna manera esta afirmación de que si Dios es todo, entonces yo soy parte del todo, el universo mismo es el todo, entonces, ¿por qué percibir a Dios como separado de nosotros si nosotros mismos somos parte del todo, verdad? Entonces, entiendo el referirnos a Dios como universo, creo que viene de este espacio de querer desvanecer la separación entre Dios y nosotros y recordar que en realidad es un Dios no solo muy presente, pero que está íntimamente e intrínsecamente combinado con la misma fibra que nos compone, así como el universo mismo, así como el universo que es un conjunto de moléculas y nuestro cuerpo es ese conjunto de moléculas. De ahí es donde creo que viene esta necesidad de llamarle el universo, porque sí ha habido una necesidad de distinguir que Dios es todo. Entonces, si Dios es todo, Dios está en todas partes, Dios está en cada molécula, en el todo del universo. Entonces, por eso quería empezar de esta manera, de reconocer que hay un lugar para esa reflexión. Sin embargo, hoy vamos a profundizar más y creo que conforme Dios empieza a llamarnos a un encuentro personal con Él, vamos a conocer muchas cosas que pensábamos imposibles, porque hablar de un encuentro personal con Él, personal, persona, ya es reconocer un elemento de persona en Dios. En el episodio anterior hablábamos sobre cómo no es posible confiar en la vida si no la conocemos en realidad. No es posible confiar en Dios si no le conocemos, si no tenemos un encuentro íntimo y nos damos cuenta de esta forma de que sí es confiable y la confianza empieza a brotar orgánicamente, no porque me estoy obligando a mí mismo o a mí misma a confiar. Eso no se puede, la confianza no se puede fingir. Entonces, en el episodio anterior elaboramos sobre este tema y reconocimos que para poder confiar en Dios tengo que conocerle y no solo conocerle mentalmente, sino tener este encuentro personal. Y otra vez, un encuentro personal ya habla del concepto de persona. Y más adelante vamos a elaborar más en este tema. Sin embargo, antes de adelantarme, quiero retomar el tema que hablaba sobre ver a Dios como el universo o llamarle simplemente mandar peticiones al universo. Otra vez, a pesar de que veo, le doy su lugar a esa reflexión, esa visión de Dios es limitada. Y quizás si seguimos esta línea de pensamiento, eventualmente nos vamos a topar con que no creemos que Dios sea solamente el universo,
sino que quizás creemos en una fuerza abstracta que da orden a las cosas, esa fuerza abstracta que viene siendo el amor para muchos de nosotros, y eso es lo que vemos como Dios, que sí es acertado, solamente que sigue siendo un componente, una visión limitada a todo lo que Dios nos quiere mostrar en su misma definición, que empezar a definir a Dios es empezar a definir el amor. Ahora, entretengamos un poco esta idea de que Dios es una fuerza abstracta en el fondo del universo y es uno con el universo, ¿verdad? Creo que empezamos a refinar nuestra percepción de Dios porque pasa de ser primero el universo, a ahora ser una fuerza abstracta en el fondo del universo, aquello superior a nosotros, y algunas personas le pueden incluso llamar conciencia universal o inteligencia universal. Creo que esto se acerca un poco más a solo llamarle el universo, refinarlo más porque reconoce, bueno, sí es cierto, no es solo el universo, sino que hay algo detrás, hay una intención. Y hablar de intención es hablar de voluntad, es hablar de la voluntad que quiso que existiera creación en primer lugar, la intención y la voluntad que quiso que existiera un universo como este en primer lugar. Y el hablar de voluntad, y aquí estamos llegando a conceptos más profundos, es hablar de libertad, de libre albedrío, porque si no se reconoce la voluntad propia de algo, no hay libre albedrío. La libertad misma es la facultad de hacer cosas por tu propia voluntad. Pero aquí otra vez me estoy adelantando un poco en temas que vienen en siguientes episodios. Ahorita voy a retroceder unos pasitos nuevamente para volver a entretener ahora el tema de la conciencia universal. Es algo que se entretiene mucho en la comunidad de espiritualidad alternativa, esta idea de que todo es conciencia y que es además un concepto que se respalda por la física cuántica. Pero donde creo que tanto la física cuántica como corrientes de espiritualidad alternativa se quedan cortas es en la distinción entre que algo sea conciencia, que el todo sea conciencia y que algo tenga conciencia. No es lo mismo ser conciencia a tener conciencia. Tener conciencia se relaciona más al tema de la voluntad, del libre albedrío, de aquel que no solo percibe, sino que además puede hacer algo con eso que está percibiendo. El tener conciencia de algo de pronto es como un, tengo conciencia y ahora tengo voluntad propia, tengo libre albedrío. Y para esto sirve voltear a ver autores y filósofos que advierten sobre los riesgos de la inteligencia artificial, por ejemplo, porque no es lo mismo tener un programa de computadora que es simplemente una programación, una codificación en respuesta a algo, o sea que es simplemente un programa, es como un robot, pero no tiene libre albedrío, ¿verdad? Porque es simplemente una programación. A diferencia de inteligencia artificial que en dado caso que adquiera conciencia propia, que ahora pase de simplemente ser conciencia a tener conciencia, al momento de tener conciencia propia, tiene su propio libre albedrío y tiene su propia voluntad. Ya no solo es un programa respondiendo inconscientemente, que es la misma palabra, inconscientemente, sin conciencia, simplemente en repetición de la programación, ahora pasa a tener su propia conciencia y a tener su propio libre albedrío y su propia voluntad. Entonces, no es lo mismo ser conciencia a tener conciencia. Otro ejemplo de esta distinción entre ser conciencia y tener conciencia, a pesar de que todo el universo sea conciencia, o sea que las partículas, incluso antes de ser partículas, hay un elemento de conciencia, que es el que tanto estudia la física cuántica, que no sabe qué en sí es la conciencia, es voltear a ver que en la creación, a pesar de que todo sea conciencia, por ejemplo, un árbol es conciencia, sin embargo, no tiene conciencia. Un perro es conciencia, pero no tiene conciencia. Una silla es conciencia, pero no tiene conciencia. En la creación, el único creado en imagen y semejanza de Dios, con esta facultad de tener conciencia,
Y el libre albedrío, la libertad que viene de la mano con tener conciencia, somos nosotros como seres humanos. En la naturaleza, los perros, los animales no tienen conciencia, no tienen libre albedrío. Su comportamiento, sus acciones son una respuesta a sus impulsos animales. Lo mismo pasa con un árbol, no tiene su propio libre albedrío, su propia voluntad para decidir de pronto moverse a otro lugar, no tiene conciencia, es conciencia pero no tiene conciencia. Y esto se relaciona a por qué solo delante de otro ser humano sentimos vergüenza. Nos sentimos, como dirían en inglés, self-conscious. Solamente delante de otro ser humano nos pasa este fenómeno de preguntarnos, ¿qué va a pensar de mí esta persona si digo esto o si hago esto? Delante de un perro no nos pasa eso. Delante de un perro podríamos sacarnos un moco y no sentirnos juzgados por un perro, no le importaría al perro. Lo mismo delante de un árbol, podríamos hacer ridiculeces, echarnos un pedo, que disculpen si están en otro país que no es México y no se entiende, es prácticamente echarnos un gas. Y no sentiríamos vergüenza enfrente de un árbol o enfrente de un perro. ¿Por qué? Porque sabemos que tanto el árbol como el perro no tiene conciencia, por ende, no tiene sus propios pensamientos con los cuales me vaya a juzgar, así como otro ser humano. Otro ser humano, si me saca un moco enfrente de él o ella, quién sabe si me vaya a juzgar, tiene sus propios pensamientos, ¿verdad? Tiene su propia conciencia y su propio libre albedrío. Ahora, si te sacaras un moco enfrente de tu perro y él te empieza a hablar de repente, te sacarías de onda, te espantaría, parecería más un dibujo animado que un perro real. Parecería más un personaje de alguna caricatura o alguna película donde los perros hablan más que un perro real. Y esta reflexión, cuando me cayó el 20 de esto, de cómo pensé, si es cierto, si mi perrita Laika de pronto me hablara y me dijera, ¿por qué te está sacando el moco? Y viera que como si tuviera una conciencia propia, parecería más un dibujo animado, me llevó a reflexionar en su momento sobre esta palabra, animado, dibujo animado, que en sus raíces, en etimología, viene de la palabra ánima, ¿verdad? Animar, ánima. Y el ánima viene siendo como el alma de algo. El alma o el espíritu o esa chispa de vida que tiene algo, de conciencia. Y me puse a reflexionar sobre cómo en un dibujo animado, no es que el dibujo animado tenga su propia conciencia. Es animado, le fue dado, entre comillas, el ánima, porque como quiera no es que tenga su propia conciencia, porque si no sería inteligencia artificial, donde el dibujo animado se revela contra el animador, el programador de la caricatura. Pero me puso a reflexionar, ese dibujo animado, entre comillas, fue dado ánima, fue dado vida por parte del animador, del que está programando ese dibujo animado. Es el programador el que está animando, dando ánima, dando vida a ese dibujo animado. El programador o el animador o el cineasta, el artista detrás de ese dibujo animado, incluso el que está doblando la voz, el actor de doblaje. Y a nosotros, ¿quién nos está animando? ¿Quién nos está dando el ánima? Y la respuesta obvia es Dios, ¿verdad? Solamente que este es un misterio aún más profundo porque el dibujo animado no tiene libre albedrío y nosotros sí. Dios nos está dando el ánima y además nos da libre albedrío, nos da la facultad de tener conciencia para decidir qué hacer con esta ánima. Pero el hecho de que reconozcamos de que nosotros somos animados y tenemos ánima y eso debió de haber sido dado de no solo algo más, sino alguien más, ya es empezar a entrar a terrenos de cómo Dios también es persona. Porque solo alguien que tiene ánima, alguien es capaz de dar el ánima a alguien más, no solo un algo, sino un alguien. Entonces, ahora que nos fuimos por este caminito de la diferencia entre ser conciencia y tener conciencia, llegamos a la conclusión, a la revelación de que solo Dios
tiene conciencia porque es el gran yo soy. Es el gran yo soy que tanto percibe a través de la conciencia que tiene, como también tiene la libertad y la facultad de crear a partir de esa libertad, esa voluntad, esa intención inicial. Entonces me atrevería a decir que esa conciencia que es el todo, esa conciencia que son los árboles, esa conciencia que son los perros, ¿quién tiene esa conciencia? La tiene Dios. Otra vez la diferencia entre ser conciencia y tener conciencia. ¿Quién es el dueño que tiene esa conciencia? No solo es. Y el que la tiene es Dios. Y Dios decidió compartir esa conciencia con nosotros. Otra vez porque fuimos creados en su imagen y semejanza. No hay ninguna otra criatura con la cual podrías sentir vergüenza o sentirte self-conscious porque tenga conciencia y te vaya a juzgar de cierta manera de acuerdo a tu comportamiento más que otro ser humano. Y ahora vamos a entrar a los códigos que para mí son mis favoritos en este tema sobre cómo Dios es persona. Y vamos a voltear a ver la palabra persona. ¿Qué significa afirmar que algo o alguien es una persona? Me fui a la etimología de la palabra persona y viene del griego pros opos. Pros significa delante, opos significa cara o rostro. Y lo que esto intentaba transmitir en la antigua Grecia, cuando nace esta palabra del griego pros opos, es esta máscara que nos ponemos delante de la cara con la construcción del ego. Entonces, el ego, al ser esta máscara, esta construcción de la persona que nos ponemos delante del rostro, que en otras palabras es como esta identidad, ¿verdad? Que nos construimos delante de la cara. Y cuando vi la etimología de esta palabra, empecé a sentir cierto rechazo hacia el mismo concepto de ser persona por la idea de que sea una máscara que nos ponemos delante del rostro, por la mala fama que ha tenido el ego, ¿verdad? La construcción egoica ha sido una de falsedad, ha sido una identidad falsa para encajar en la sociedad, para quedar bien con los demás, para vivir en supervivencia, etcétera. Entonces, por eso mi rechazo inicial a este concepto, pero algo que me reveló Dios fue, a ver, una máscara puede ser utilizada tanto para esconder la verdad con una identidad falsa que te pones delante del rostro, o puede ser también utilizada para expresar la verdad. Y cuando me revela esto Dios, me quedo atenta para ver qué más joyas y revelaciones hay aunadas a esto, y lo que me reveló en aquel entonces, conforme navegaba estos conceptos, fue que la máscara para esconder la verdad sería esta que se pone el ego en la identidad falsa, ¿verdad? Para esconder la esencia inconscientemente, porque todo esto ocurre inconscientemente. Y la máscara que expresa la verdad o que fue diseñada para expresar la verdad es nuestro mismo rostro humano. Esta máscara de carne y hueso, esta máscara de piel, si no existiera, si yo no tuviera estos labios o estos músculos en mi rostro que me permiten sonreír, o mis cejas para expresar enojo, o el simple hecho de que puedo conmoverme y llorar y expresar ese sentimiento de haberme conmovido con algo que me movió hasta mis profundidades, si yo no tuviera este rostro perfectamente diseñado por Dios para expresar esos sentimientos profundos, los demás ni se enterarían cuando estoy sonriendo o cuando estoy enojada. Imagínate el rostro de tu mejor amigo o de tu mamá o de tu hermano sin esa máscara de piel que permite esa expresión bella. Imagínate que ves solamente los huesos o incluso una capa más, que son los músculos, quizás la carne roja debajo de la piel, pero incluso así no podrías ver si están sintiendo amor, si están sintiendo tristeza, si están sintiendo alegría. Eso es lo que permite la máscara de piel que Dios ha puesto, colocado sobre nuestro rostro.
es una máscara que permite la expresión de la verdad. Y este conocimiento me llevó a explorar nuevamente la idea de los dibujos animados. ¿Por qué cuando queremos hacer de un objeto inanimado una caricatura y queremos animar a ese objeto inanimado, tomemos como ejemplo Annoying Orange, que es la naranja en la vida real es un objeto inanimado, pero de pronto la ponemos en un programa de edición, le ponemos rostro, le ponemos ojos y boca y le hacemos una naranja animada? ¿Por qué cuando queremos animar algo que es un objeto inanimado le colocamos un rostro? Y podríamos animar algo simplemente otorgándole voz. Creo que esa es otra forma de animar, la expresión a través de la voz y la tonalidad de la voz. Sin embargo, para que esa expresión sea más completa, le ponemos rostro a un objeto inanimado. Y las caricaturas están llenas de estos ejemplos. No sé, por ejemplo, el mapa de Dora la Exploradora tiene ojos y tiene boca. Annoying Orange tiene ojos y tiene boca. Y creo que tiene que ver con la perfección del diseño de Dios en nuestro rostro para expresar emoción, para expresar enojo, llanto, alegría, amor. Y con estas revelaciones no puedo evitar imaginarme a Dios, que es amor, ¿verdad? Creo que eso es en lo que todos coincidimos, que Dios es amor, a menos que seas ateo y no creas en el amor, pero si eres ateo y crees en el amor, como lo dije en el episodio anterior, crees en Dios, solamente que todavía no lo sabes. Entonces me imagino a Dios siendo amor desde antes de que existiera el tiempo, desde antes de que existiera la fibra tiempo-espacio, siendo todo ese amor, amando, amando, amando y explotando de amor, llegando al punto donde no puede más y dice, necesito crear a alguien en mi imagen y semejanza para poder expresar todo este amor que soy, para poder expresarse a través de nosotros. Y claro, también para poder tener más recipientes de su amor, objetos de su amor. Dios en su naturaleza amorosa, como es amor, y lo primero que hace es amar, necesitando este recipiente que reciba su amor. Y eso es, claro, su creación completa, pero en específico el ser humano creado en su imagen y semejanza, que es, como lo dice la religión en lenguaje quizás religioso, el tabernáculo de Dios, que en palabras más coloquiales es simplemente decir la morada de Dios, la casa de Dios, ese recipiente de Él. Entonces, sabiendo todo esto, hagamos una recapitulación de los conceptos que hablamos en este episodio, sabiendo que la voluntad de Dios es activa porque buscó expresarse, porque hubo una intención inicial detrás de la creación, detrás de que existiera el universo, en primer lugar, y saber que el hecho de que Dios tenga voluntad también es señal de que tiene conciencia, que de hecho Dios sería el único que verdaderamente tiene conciencia y nos comparte esa facultad, nos comparte de su propia conciencia. Tiene sentido afirmar que Dios también es persona, que Dios también es pros opos, delante de la cara, para poder expresar esa conciencia que es. Y hace meses habría simplificado mi conclusión de este episodio al decir que Jesús es esa expresión, que sí, sí lo es. Jesús es ese pros opos delante de la cara de Dios, así como la Biblia dice que la palabra siempre estuvo cara a cara con Dios, el verbo encarnado, el verbo siempre estuvo cara a cara, delante de la cara con Dios. Y así como también dice la Biblia que Jesús revela al Padre, así como un rostro que revela una expresión pros opos delante de la cara. Sin embargo, ahora siento la necesidad de decir que es un misterio mucho más profundo. Obviamente Jesús es esa expresión, pero no solo es una persona, sino que son tres personas en un solo Dios. Y ese es el misterio de la Trinidad. Sin embargo, creo que por ahora basta con empezar a ver las cualidades de cómo Dios
tiene conciencia, tiene su propia voluntad, es libertad misma porque es amor y es también persona, lo cual permite que tengamos este encuentro personal con Dios. Y ahí es donde el conocer a Dios pasa de un simple know, en inglés, conocer en el sentido de que puedes saber algo, conocer algo, y se vuelve un meet, que la palabra meet en inglés más bien representa el conocer a alguien, el tener un encuentro. Y aquí es donde empezamos a explorar el cómo sí es posible tener un encuentro con nuestro Creador. Si llegaste hasta acá en este episodio, gracias por escuchar completo. Me gustaría leer tus comentarios, tu retroalimentación, incluso tus preguntas o invitación a más reflexión, porque definitivamente creo que estos son conceptos que nos invitan a navegar más. No solo son afirmaciones estáticas, más bien creo que al conocer a Dios empezamos a vivir una realidad mucho más dinámica conforme Él se va revelando a sí mismo. Entonces déjame tus comentarios y nos vemos a la próxima.